Kay Semana Santapi, kay fanes kawkunayma ayllukukunawan mikushpa, alillachu yalinahupankichik tukuylla rikukumashikuna. Kutinchaymi kikinkunapa wasikukunaman chayamunahupanchik mushuk rikuchikunata apamushpa. Shinakashpaka, convidashpa sakipanchik ñukanchiwan pakta yalichun kay kimsa chunka uchilapachakukunata. Kikinkunaka bajo un mismo solta rikunahupankichik. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, es una parte de un poema en español. Ahora, escuchemos a un tío que mayor parte de su tiempo escribe en quichua. ¿Le ha pasado a usted que se ha sentido incómodo en su propia comunidad o entre sus propios familiares porque no habla quichua? Tendremos también nuestra acostumbrada clase de quichua, esta vez las vocales. Y para terminar, un video musical realizado por APAC del grupo Churay. Empecemos. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Lo dicho antes, la poesía es la unión de versos tristes o alegres que nos pasan o miramos en la vida nuestra. Tenemos el valor de escribirle y formar un manojo de hojas que más tarde pasarían a ser un libro. Tenemos un tío que nos indica qué hace en su tiempo libre con instrumentos como el papel y el lápiz. Miremos este reportaje sobre poesía quichua. Ñuka shutimi kapan José II Viñachi Conejo, Peuchi llaqtamanta. Ñuka kunanpi pachaka llankani hatun awquta hatushpa kawsapani Itiala llaqtapi. Hatun awquta hatushpa llankashka hawa ñukaka shuk muskuykuykunata charipani, kilkanata, kilkapani, mishimipi nishpaka escribini y chay hawa shuk poemakunata ñukanchik yuyaykunamanta llukchini, chashnakunata shinashpa kawsapani. Kilkamuyta kilkamuni kazi iskay chunka picha watata ña kilkamushkani wambra kashkamantallata shina kilkanata ashtawan yachakushpa yuyashpa shinapashkani y shina katimukpani ñami kanga iskay chunka picha wata. Según ñuka yuyaypika kapashka ashakuta ñukanchik runakuna kawsayta rikuymanta kunanpi pacha ashtawan nishpakarin imashami ñukanchik runashimi rimaykuna chinkarikun, runa wambrakuna, kuysawkuna, ñana, runa shimita yachajunchik, rimanchik, chaykunamanta yuyaymi kashna kilkashpa shamushkani y ñukanchik tukuy runakunapa kawsaykunamanta. Chaychari allita, na allikunata shinashka kawsanchik chaykunata tukuyta rikushpa shina kallaripashkani. Chaykunami asha shinchikapan na kunanpillaka shuk punlla o shuk semana pillaka na ratu kashinarinllachu corregina, revisana, shinakuna tiapan chaykunamanta ashakuta siempre tiempokuna yalipika na fangalla uchalla kashinarin. Chay poemakunata nishpa ñukanchik yuyaykunata nishpaka kazi kapanmi ñukanchik masha wambra ña fukurinchik viñanchik chaypi shuk jarita o shuk warmita kuysata ima riqsinchik chaykunapi shina yuyarishpa nacho inspirarini shinallata wakinkunaka tiapanmi runa kawsayta shinchichishpa rikuchinchik chashnakunapas tiapan chashna yuyaykunamanta ashtawan ñuka yuyayka viñarishpa wacharikpi shina kilkapashkani. Kay yuyaykunaka kanmi poema nishkakunaka kapankami shuk 15 chungashnaima. Chaykunata ashakuta kaypi shamushka kaymanta masiyukunawan, kikinkunawan yanaparishpa llankankapa shamupani, chaykunata rikuchinkapa, sakinkapa, imanishpaka shuk tarpushpa ñukanchik viñaykunaman rikuchinkapa.
Chay kilkaskata ñukapi tiyan imamanda na mishu shimipi kilkanita. Chaytaka imanishpaka nisha lanzamiento tashinasha libruta. Chay lanzamiento pi villa chinakapani imashpami ñukanchi kichwa runa shimipilla kilka hupanita. Nara ñawpayta ushapani ashakuta imanishpaka shuk kunrarikuyta tiyanka mishukunawan. Chaykunamanta nara nita ushapani masiku. Ima paktashpa kalikapaymanmi ñuka yuyayllaka yahupani kay lanzamiento tashinashapani Italiapi, primer lanzamiento Europapi, internetpi kunan mundo actualizado chashnapi rikushpaka internetpi churankapandi, primer libro indígena churasha internetpi, chay lanzamiento shinankapan munani tal vez shu inti raymi nishkata shinanchi Italiapi chaypi paktachishpaka alikapayman yani. Pero ña casi ña kapangami kay pauka raymi shamu watapa peguchipi shinangapa chay lanzamientotaka. Mañapani wambrakunata, kunapiña wambrakunata ka ashakuta kilkapaychi, rimapaychi nishpa nacho. Na pingakuna, na llakiarikuna kanchu. Y shinallata mayorlla ña taytawkuna, mamawkuna shu fankakutayma hapishpa asha ratuta kilkapashunchi ñukanchik runa shimipi. Ashtawanpachaka más que pinga naya o rimana huchumbash ñukanchik runa shimipi nipashunchi. Kunanpikari ashakuta rikupashkanimi ña runakunakari ña ashtawan kaypi chaypi llankana hupanchik nachu. Runakunata runa shimi rimakunataka maskan. Chashakunamanta kushikuni y wambra masikunata ashtawanpachaka nipani maskaripaychi imasha kilkanata, imasha rimanata, maskarishpa tapuripaychi, rimaripaychi. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Hola amigos, nos encontramos en el mercado 24 de mayo y vamos a averiguar cómo se siente la gente al no poder entender y hablar el quichua. Acompáñenos. Nos afecta bastante porque hay veces que las personas hablan en quichua y hay personas que no entienden, ¿no? Pues si no hablo mi propio idioma, entonces no puedo comunicarme con mi misma gente, entonces me hace sentir mal. O sea, no nos afecta a nosotros, al mestizo en nada, el saber o no el quichua. Me siento mal porque es nuestro propio idioma que nosotros conocemos. Avergonzado de no saber un idioma más, pues. Muchas veces uno se siente mal porque siempre hablan entre los indígenas nomás y no se entiende. Depende ellos de las circunstancias para que nos hablen ya sea en el uno o en el otro idioma. Por lo tanto, con nosotros nos comunicamos muy bien en el español. Para mí no es fácil porque a veces las palabras no puedo pronunciar bien. ¿Qué se debería hacer al respecto para que este tipo de cosas no sucedieran? Pues, en mi opinión, yo creo de que el quichua, el idioma de nosotros, lo podríamos inculcar a nuestros hijos desde muy pequeños. Los padres les enseñamos a nuestros hijos a hablar el quichua desde pequeños. Que el quechua lo pongan en otra parte muy principal, así como es el inglés. Que deberíamos hacer un poco más de empeño en aprender nuestro idioma. Estudiar y podernos relacionarnos con todo el personal indígena. Que pongan así un curso de quichua. Deberían incentivarnos, o sea, quizás llamarnos, darnos unas clases. Que se preocupen las autoridades educativas, yo creo que eso debe nacer de las escuelas, de los jardines, creo, colegios, hasta donde pienso, para que esto no se pierda, digamos, para poder dominarle este lenguaje que es el quichua. Amigas y amigos, estas fueron algunas de las opiniones que obtuvimos. Síganos acompañando en Bajo un mismo sol. Paulina Bercutier fue entrevistada por nuestro equipo. Ella tuvo la gentileza de compartir su experiencia personal al ser una mujer quichua francesa y madre de niños quichua. Su testimonio nos ayudará a comprender las complicadas situaciones que a veces nos dificulta el uso y la transmisión de nuestro idioma. Yo soy Paulina Bercutier Quinche, franco quichua Otavalo, vivo aquí en Otavalo desde hace ya casi 15 años. Esto de cómo nos afecta a los quichuas, quizás no poder responder en nuestro idioma, es un tema bastante importante y bastante duro.
Sobre todo yo creo que hay muchos que estamos en esta generación, que estamos en este caso de ser bilingües pasivos. Es decir, que tenemos una comprensión del 99-100% casi, pero nos es difícil regresar en nuestro idioma, ¿no? Como se dice, podemos escuchar, pero difícilmente hacemos el paso de ya regresar. En el caso mío, por ejemplo, yo nací en Francia y vine pequeñita y de ahí pasé acá y después iba en las vacaciones de allá y después acá todo el tiempo. Siempre he estado entre las dos culturas. Un poco el problema es que como yo vivía en Quito, entonces yo no estaba con la familia de mi mamá, que yo hubiese podido aprender. Yo todo el quichua que sé es porque mi mamá nunca dejó de hablarnos, pero nunca yo tuve la necesidad de responder en mi idioma materno. Por ejemplo, en francés siempre estuve, hubo la academia, hubo el colegio, los libros, todo. Y en quichua fue siempre una lengua bastante marginal, porque solamente la hablábamos así o la escuchábamos de mi madre. Yo lo entiendo muy bien, puedo, como digo, yo soy bilingüe pasiva, puedo hacer una traslación, una traducción totalmente casi sistemática, creo yo, pero lo que como es una estructura un poco difícil y no estoy acostumbrada, me cuesta un poco responder. Ahora en el Cabildo, a nosotros sí es una preocupación muy grande esto de que bueno, no, muchos no estemos con la lengua al 100%, ¿no? Y es por eso que una de nuestras preocupaciones es esa, empezar ya a retomar. Igual en las reuniones se las hace, el presidente las hace en quichua, yo en tanto vicepresidenta escucho, pero intervengo en español, a veces con pequeñas frases igual en quichua, pero también los que no hablamos también nos sentimos un poco cohibidos con los otros que manejan muy bien el quichua, ¿no? A ver, yo a mis hijos, lo que pasa es que yo tengo una situación un poco especial, yo tengo 2 o 3 identidades al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les hablo todo el tiempo en francés, porque yo creo que, así como el quichua, yo creo que una cultura no es nada si no hay el idioma. Entonces, toda la cosmovisión, todo el saber ser de una cultura pasa a través del idioma. Yo, por ejemplo, me encargo del francés. En quichua les hablo pequeñas cosas, pero digamos que como no lo manejo de una manera tan fluida, no puedo cumplir totalmente ese rol, ¿no? En el caso de mi pareja, mi esposo habla fluentemente, pero quizás no tiene esa, como para él no lo ve como que es algo muy importante, ¿no? Entonces es que es algo casi inconsciente que está sistematizado en la cabeza de muchos, yo creo, por toda una historia de discrimen que ha habido, ¿no? O sea, yo tengo la suerte de siempre reivindicar con muchísimo orgullo mis raíces quichuas, pero es porque la casa que vengo, o sea, porque mi mamá es un personaje y siempre nos ha infundido el orgullo de lo que hemos sido, de que somos quichos también, o sea, muy por encima de todo, que es mucho más allá de solamente llevar la ropa y ya está, ¿no? Con mis hijos hablo en francés, en español. A ver, en francés porque yo soy la única persona que transmito la lengua y mantengo mi cultura de parte de mi papá, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis hijos pueden escuchar quichua de sus abuelos, pero nunca van a escuchar francés de ningún lado. Entonces yo digo, si es que yo hago ese trabajo, yo solita hago ese trabajo, yo les leo, yo les hablo y mis hijos hablan francés. La segunda nunca ha ido a Francia y habla francés. ¿Y por qué los otros padres que son padre y madre quichuas no son capaces de eso? Es un contrasentido, todo está en la cabeza, todo está porque todavía no nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra lengua, de lo que somos. O sea, eso es una pena, ¿no? Realmente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, creo yo, ¿no? Porque de ahí, como yo veo que a veces mucho pasa con otros quichuas aquí en la ciudad, que hay quizás un complejo de asumir de que hablan y cuando en realidad pueden hablar. Estamos en un momento en que podemos perder la lengua, entonces para nosotros es súper importante, por ejemplo, poder exigir desde el Estado y de nosotros mismos como comunidad que nuestros hijos tengan acceso a una educación de calidad en nuestro idioma. Yo creo que estamos a momentos, pero sí es algo que hay que hacer y eso es uno de los puntos igual neurálgicos ahorita que nosotros tenemos.
Siguiendo con nuestro aporte para el fortalecimiento del idioma quichua y para que la población ecuatoriana indígena y mestiza aprendan el quichua, les presentamos ahora otro capítulo de Mushugmuyo. Esta vez, las vocales. Himalaya, bienvenidos a Mushugmuyo, Uyaricuna, las vocales. Hoy vamos a aprender las vocales del alfabeto quichua. También veremos unas palabras que utilizan estas vocales. Empecemos con las vocales. A, I, U. Ahora veremos unas palabras. Shimikuna. Palabras. A, atalpa. Gallina. Atalpa. I, ishkai. 2. Ishkai. U, urku. Montaña. Urku. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Se realizó la presentación del video documental Mindalae, recuperando la memoria oral del Mindalae quichua otavalo, artesano y comerciante viajero universal, producido por la Asociación de Productores Audiovisuales Quichua APAC. Esta presentación fue organizada por la Dirección Provincial de Cultura de Imbabura en coordinación con APAC como retribución del auspicio logrado del Ministerio de Cultura el día miércoles 27 de marzo del 2013 en el Centro Cultural Colibrí de la ciudad de Otavalo. Esta presentación, como otras, tuvo una muy buena acogida de parte de los estudiantes, quienes con mucho respeto participaron con varias preguntas, tanto de cómo se logró obtener la información como sobre la celebración del Inti Raymi en el mundo. A continuación, les presentamos una nota especial de esta presentación. Veamos. Mindalae es el documental histórico sobre el movimiento migratorio de los quichuas otavalo que fue producido por APAC en el 2011 y estrenado en el 2012. Este trabajo, que recupera nuestra memoria oral, fue invitado el mismo año, en noviembre, a participar en el Festival Filmar en América Latina en Suiza. Gracias al auspicio del Ministerio de Cultura, representantes de APAC pudieron asistir personalmente a las proyecciones realizadas en ese festival. Retribuyendo a la comunidad por ese apoyo, se realizó una de varias presentaciones de este documental. Los invitados en esta ocasión fueron las y los estudiantes de algunas instituciones educativas de la ciudad de Otavalo. Nos sentimos siempre honrados de tener la presencia aquí de jóvenes estudiantes. La invitación que se les ha hecho ahora es para presentarles un documental hecho por gente otavaleña. Lo que tendríamos que resaltar y realzar este valor, y es un documental que habla de nuestra gente. El objetivo de esta producción que les vamos a presentar, que se llama Mindalae, es recuperar la memoria histórica del proceso migratorio de los productores, comerciantes y quichuas de Otavalo. Esperamos que disfruten de este documental y terminen orgullosos de ser otavaleños. Todo tiene que cambiar, todo tiene que fluir, no se puede quedar de la misma manera. Nosotros hemos manejado una dialéctica de interculturalidad. Charijaya, Vallarina son grupos que conforman con la misma familia, entonces. Al finalizar la película, se dio paso a un foro, donde los jóvenes pudieron preguntar a Narciso Conejo, asistente de investigación y miembro de APAC, sobre el proceso de producción del documental.
También comentaron sobre impresiones y emociones que despertaron en la audiencia al ver el primer documental sobre nuestra historia. De mi consideración y de mis compañeros les damos gracias porque nos han tomado en cuenta para ver el video. Yo creo que se ve un acto muy lindo y el video fue nos aclaró muchas cosas que nosotros pensábamos que era muy diferente. No ha sido algo lindo ser otavaleño y soy feliz de ser ecuatoriano. Muchas gracias la presencia, muchas gracias a los señores profesores, pero la atención que ustedes demostraron con esto también nos dio a entender que el documental que se presentó fue muy agradable. Entonces, ¿no es cierto? Yo les felicito la actitud de ustedes y hasta una próxima oportunidad. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Los ganadores del primer Festival de Música Andina 2012 de Peguche son un grupo de jóvenes quichuas que se caracterizan porque han escogido hacer música tradicional. Su juventud impregna sus creaciones musicales de energía renovadora. Este estilo está causando furor en la juventud otavaleña y también en otras provincias del país. Estos jóvenes son un ejemplo de cómo la cultura entre los pueblos originarios se reproduce, se actualiza y se transmite a las nuevas generaciones. Veamos ahora el video musical realizado por APAC para Bajo un mismo sol. Me contaron, ¿no? Y con esto nos vamos a la fiesta de San Pedro, allá en Los Óvalos.
Kikingunaka bajo un mismo solta rikunajpangichi. Ñapachakukuna tukurikpi ninanda yupaychash pasakipanchi ñukanchiwan kutinlla paktakashkamanta. Kayakaman machikuna.